Dios les bendiga, amados hermanos y amadas hermanas. Compartimos la palabra del Señor, tal como las otras ocasiones. Usted puede suscribirse al canal. Allí, en la parte inferior de su pantalla, dice suscribir o suscribirse, y usted puede hacerlo si usted quiere oír y ver estos videos. Le comparto la palabra de Dios según el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Veamos quiénes participan allí. Están participando algunos personajes, y destacaremos a Pablo, a Silas y al carcelero. Dice el versículo 30 que el carcelero sacó a Pablo y a Silas y les dijo una pregunta: que ¿qué debía hacer para ser salvo? La pregunta que muchos estarán haciendo el día de hoy, o que muchos se han hecho a través de miles de años en que existe la era del ser humano, y muchos no han contestado aún a esa pregunta, o muchos tal vez han escuchado la respuesta a esa pregunta, pero no han creído, no han tenido fe. Y la respuesta es simple y sencilla. Pablo y Silas les dicen la palabra que ellos venían predicando, y respondía a esa pregunta: para ser salvo, dice la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única manera de ser salvo es a través de Cristo Jesús. Te animo y te motivo a creer en el único Dios verdadero, en el único Salvador, en el único que nos puede pasar de muerte a vida, de condenación a una eternidad de dicha y de bienaventuranzas, solo a través de Cristo. Independientemente de cómo hayas vivido en esta tierra, usted y yo debemos de conocer a Cristo Jesús, recibirle, aceptarle, confesarle como nuestro Salvador, y entonces seremos salvos. Así que, ¿salvos de qué? Salvos de la ira venidera por el castigo de los pecados de toda la humanidad. Y vino Jesús para que fuéramos perdonados, y solo a través de Él podemos encontrar perdón de esa ira venidera. Así que yo te motivo a creer en Cristo Jesús. Pasaron muchos eventos. Hubo un terremoto en ese momento, en una cárcel. Habían sido azotados Pablo y Silas por predicar a Cristo. Y la gente de ese entonces, muchos nobles, muchas personas de mucha influencia económica y comercial en ese lugar, mandaron a apresar ante el poder judicial, ante los magistrados, a Pablo y a Silas. Ellos, heridos, dolidos por las heridas y los golpes, fueron además metidos a la cárcel, fueron golpeados y puestos con grilletes y con cadenas sus manos y sus pies. Pero hubo un terremoto mientras ellos cantaban al Señor y confiaban en Dios, que soltó las cadenas y los grilletes, y además fueron abiertas las puertas instantáneamente. El carcelero se iba a suicidar con su propia espada, y por eso Pablo, cuando lo iba a hacer, le dijo: no te mates, aquí estamos todos, porque era una pena, un castigo, el que se escaparan los presos para los carceleros de esa época. Así que él hizo esta pregunta al ver esa maravilla. Tal vez tú y yo se nos hace difícil porque no hemos estado en una cárcel, y el que ha tenido la oportunidad, de repente no podemos imaginarnos una cárcel de esta índole, de los tiempos de los años 100 después de Cristo, hace miles de años. Una cárcel que no podemos imaginar cómo podía hacer. El asunto es que tenían grilletes para que no escaparan, tenían cadenas y tenían puertas de hierro y tenían paredes gruesas de rocas. Y ahí estaban en lo profundo de esa cárcel cantando y adorando cuando el Señor los libró. Y este carcelero vio esa maravilla, se asustó al verlos libres y pensó que ya no estaban. Al ver esa gran maravilla, vino él y les hizo esa pregunta. Dijo y reconoció: realmente lo que ustedes predican es verdad. Ustedes predican a un Dios que vela por ustedes, que los guarda, que los cuida y que los ha liberado de esta cárcel, de estas cadenas. Y entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús si quieres ser salvo. Cree en el Señor Jesús. Esa es tu respuesta.
Esa es tu respuesta, así como la respuesta que necesitaba escuchar este carcelero, quien dice que los sacó de la cárcel, los lavó sus heridas, los cuidó, sanó sus heridas, los llevó a su casa, y ellos hablaron la palabra de Dios a toda su familia, y todos se bautizaron y creyeron en el Señor y fueron salvos, tal como tú y yo. Tal vez ya somos salvos, pero hay una gran cantidad de personas que no ha creído en Cristo, y solo el que crea en Jesucristo puede ser salvo. Ese carcelero tenía una familia, seguramente cumplía su responsabilidad y era una buena persona. Tan responsable era que se quería matar porque había faltado a su responsabilidad, a su misión, a su propósito. Sin embargo, él fue salvo, no solo de matarse físicamente, sino también de ser muerto espiritualmente al pasar de la muerte a la vida. Todos seremos juzgados, todos estaremos frente al trono de Dios un día, cuando Jesús venga y se juzgue a pobres, a ricos, se juzgue a todas las personas de toda la existencia humana, y el único que será salvo es aquel que crea en Cristo Jesús. Yo oro por ti, te amo en el Señor, puedes suscribirte y ver los videos, pero lo más importante, acepta a Cristo Jesús hoy y sé salvo. Dios te bendiga.